Y es que, queridos hermanos, de verdad es una alegría, de verdad que podamos estar ya reunidos, que la iglesia se vea así de nutrida, saber que Dios nos concede un día más y que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de las circunstancias que cada uno traemos en nuestro corazón, hoy estamos aquí porque la misericordia de Dios nos sigue sosteniendo una vez más. Les pido que por un momento dejen las preocupaciones, aquellas que les han aquejado esta semana. Quizá algunos el día de hoy llegaron pensando en el trabajo, en las deudas, en la enfermedad, en un hijo que se ha alejado, tal vez en un matrimonio que está atravesando por dificultades o simplemente con un cansancio que nadie más conoce. Pero hoy, hermanos, quiero recordarles algo muy importante. Cuando Dios habla, una sola palabra suya puede cambiar toda nuestra vida. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos sentido el deseo de escondernos de todo? Yo creo que todos aquí en alguna ocasión nos hemos querido esconder, y no necesariamente en una cueva física, pero sí desconectarnos del mundo, no contestar llamadas, no salir de la casa, no hablar con absolutamente nadie, simplemente quedarnos solos porque el corazón ya no puede más. ¿Les ha pasado, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Cada uno en alguna ocasión nos pudo haber ya pasado esta situación. Hay personas que viven o que vienen más bien a la iglesia sonriendo, pero por dentro están completamente rotas. Hay personas que sirven a Dios fielmente, pero llevan años cargando heridas que nunca han contado. Muchos viven un duelo silencioso o una tristeza, pero lo más difícil de todo es que muchas veces, hermanos, aprendemos a esconder nuestro dolor detrás de una apariencia o de una sonrisa. La gente nos pregunta, ¿cómo estás? Y en automático, ¿qué respondemos? Muy bien, gracias a Dios. Pero solo Dios sabe cómo estamos realmente. Y precisamente de eso hablaremos el día de hoy. Porque en la palabra encontramos hombres de Dios que también atravesaron momentos en donde quisieron esconderse. No eran personas débiles, no eran incrédulos, tampoco eran personas alejadas de Dios, pero aún así llegaron a sentirse derrotados. Y eso nos enseña algo muy importante. Sentirse cansado no significa que Dios te haya abandonado o que hayas perdido la fe. Los grandes hombres de Dios pasaron por momentos donde pensaron que ya no podían continuar. Hoy veremos cómo Dios no los dejó en esa cueva. Quiero que me acompañes en tu Biblia. Si no tienes Biblia, mis hermanas te pueden hacer llegar una, y vayamos a lo que va a ser nuestro texto base. Y se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y daremos lectura del versículo 1 al 10. Cuando lo tengas, regálame un amén, por favor. Amén. Lo tenemos, iglesia. Le daré lectura a la palabra de Dios y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar para entregar este tiempo en manos de Dios. Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva todos los días con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que ya se encuentran en este lugar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Gracias por la vida, Señor, de cada hermano y hermana que ya se encuentran aquí. Te pido que seas tú, Señor, guiando cada palabra, que no sea mi carne ni mi boca hablando, sino que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de mi mente y mi corazón, para que tu mensaje llegue con poder y transforme vidas. Oramos a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el nombre de la prédica del día de hoy lleva por nombre: de la cueva al propósito. Y la estaremos dividiendo en 2 puntos. Comenzaremos por el punto número 1. La cueva no es tu destino. Dios no diseñó, hermanos, las cuevas para ser nuestro destino. Él jamás pretende que vivamos permanentemente encerrados en esas heridas que a veces llamamos nuestras. Las cuevas solamente son un lugar de transición en donde Dios tiene un propósito mayor. Y nos estaremos centrando en el versículo número 9. Así es que vayamos por favor al pasaje base, a ese versículo. Y vemos cómo dice: y allí se metió en una cueva. Hermanos, ¿qué llevó a Elías a esconderse? Recordemos un poco de la historia antes de llegar a esa cueva. Antes de llegar ahí, Elías había vivido uno de los milagros más impresionantes registrados en la palabra de Dios. En el Monte Carmelo desafió a cientos de profetas de Baal. Oró y Dios respondió con fuego del cielo. ¿Te imaginas esa escena, hermano? Esa escena en donde Dios derramó ese fuego sobre todos esos profetas. Imagínate nada más esa escena. Qué victoria tan extraordinaria. Pero curiosamente, después de esa gran victoria, vino uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo. Elías, ¿qué hizo? Huyó. Y aquel hombre que había enfrentado a cientos de falsos profetas, ahora tenía miedo de una amenaza. ¿No te parece increíble eso? Y sigue diciendo el texto: y vino a él palabra de Jehová,
el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué pregunta tan poderosa. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta del poder de esa palabra, pero el Señor no pregunta quién eres, no dice qué hiciste. Fue algo mucho más profundo y dice: ¿qué haces aquí? Y esa misma pregunta Dios nos la sigue haciendo el día de hoy a nosotros. ¿Qué haces viviendo encerrado en ese dolor, en esa angustia? ¿Qué haces cargando una culpa que Cristo ya perdonó? ¿Qué haces dejando que una herida controle tu presente? Hermanos, cuando pasamos, o más bien pensamos en una cueva, imaginamos tal vez una montaña, obscuridad, piedras, tal vez soledad. Pero quiero decirte algo: la mayoría de las cuevas donde vivimos no están hechas de piedra, están hechas de emociones. Hay quienes viven dentro de la cueva del rechazo y todo lo interpretan desde ahí. Otros viven en la cueva del abandono y aunque están firmes o decimos estar firmes en el Señor, tenemos miedo de que la gente nos deje solos o nos abandone. Dios nos muestra amor. Hay otros que sienten culpa y viven dentro de esa cueva y no pueden perdonarse o perdonar, aunque Dios ya los haya perdonado. Hay quienes viven en la cueva de una pérdida. Tal vez perdieron un hijo, un esposo, una esposa, un papá, una mamá. Tal vez perdieron un negocio o el trabajo. Pero quizá hoy vino alguien sintiéndose así. Y precisamente desde esa cueva no sabe que Dios está mostrándose en medio de esa oscuridad. Porque Dios sabe siempre dónde están sus hijos. Y eso fue lo que exactamente sucedió con Elías. Pero así funciona muchas veces en nuestra vida espiritual. Podemos tener días donde nos sentimos que tenemos una fe inmensa y el día siguiente sentirnos completamente agotados. Y es que es así porque somos seres humanos y Dios conoce nuestra fragilidad. Lo hermoso es que Dios no dejó de amar a Elías por sentirse débil. Al contrario, fue a buscarlo. Y aquí, en la oscuridad de una cueva, le hizo una pregunta que también resuena el día de hoy para nosotros. ¿Qué haces aquí? Hermanos, en este punto hemos visto que Elías llegó a una cueva no porque hubiera dejado de amar a Dios, sino porque estaba cansado, estaba herido y estaba desanimado. Y eso nos enseña que incluso un hombre lleno del Espíritu puede atravesar temporadas de profunda tristeza. Tenemos también el ejemplo de la cueva de Adulán, que fue el lugar donde se escondió David al ser perseguido por el rey Saúl. A diferencia del ejemplo de Elías, en esta David fue formado fuera de la cueva. Pero nos vamos a enfocar en la cueva de Elías. A veces obedecer a Dios no significa que desaparecerán las dificultades. Muchas personas creen que cuando aceptamos a Cristo, todo será muy fácil. ¿No te ha pasado? ¿No has escuchado que te dicen recibe a Dios y verás cómo cambia tu vida? Y nosotros en automático pensamos, va a cambiar nuestra vida para nuestra conveniencia, para nuestro bien, porque es así, hermano. A veces nosotros vemos las cosas para nuestra conveniencia, pero no. La Biblia nunca promete una vida sin problemas, promete una vida
donde Dios caminará con nosotros en medio de esos problemas. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Hermanos, Dios tal vez les ha dado una promesa. Y es que tomamos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios está llena de promesas del Señor. Y a veces las tomamos, decimos, esta promesa es para mí. Pero a veces las circunstancias son adversas de esa promesa. Quizá Dios te prometió restaurar tu familia y hoy todo parece empeorar. Quizá Dios te prometió abrir puertas y hoy todas parecen estar cerradas. Es más, Dios te ha prometido paz y hoy tú has decidido vivir en ansiedad. Pero quiero decirte algo. Las circunstancias, por muy difíciles que éstas sean o que tú las veas en tu vida, no cancelan nunca las promesas de Dios, porque Él nunca pierde el control. Dios tiene la costumbre de trabajar con personas quebrantadas. No busca hombres perfectos. Elías no era un hombre perfecto, ni tampoco era el más fuerte, sino que Elías era un hombre con un corazón obediente y dispuesto a seguir sus instrucciones. Dios busca hombres disponibles. Y quiero que por favor tomes tu Biblia nuevamente y me acompañes ahora a Isaías, al libro de Isaías, al capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. El Señor no busca hombres fuertes, busca corazones rendidos y dispuestos a Él. Porque cuando Dios transforma a una persona rota, toda la gloria siempre será para Él. Punto número 2. El taller de Dios. Y seguimos en nuestro texto base, en el versículo 9, y la lectura dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Posterior dice: y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Las cuevas, hermanos, son talleres de Dios, no son cárceles para los hijos de Dios. Nótese la diferencia. Una cárcel es donde estás preso, un taller es donde trabaja el Señor en cada uno de nosotros. Son talleres donde Dios forma el carácter, porque hay cosas que solamente aprendemos en los momentos difíciles. ¿Recuerdas que al principio decíamos cómo te imaginas una cueva? ¿Oscura? ¿En soledad? Pues esas son las circunstancias que Dios nos permite pasar precisamente para formar nuestro carácter. En ellos, en esos talleres de Dios, aprendemos a depender de Él cuando ya no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Aprendemos a orar cuando ya no encontramos otra salida. Aprendemos a confiar cuando ya no tenemos respuestas. Aprendemos a esperar cuando todo parece detenido. Y aunque no nos gusta permanecer en esos procesos, son precisamente en ellos en los que se va a producir un carácter en nosotros semejante al de Cristo. Ahora te pido que vuelvas a tomar tu Biblia y vayamos ahora
al libro de Santiago, al capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no nace cuando todo va bien, nace cuando sabemos esperar. La fe no crece cuando todo ya está resuelto, crece cuando seguimos creyendo aún sin ver. Y aquí viene algo maravilloso, hermano. Dios preparó a Elías. Dice en el texto base, en los versículos del 5 al 8, te los parafraseo. Dice que se echó debajo de un enebro y se quedó ahí dormido. Y llegó un ángel y lo tocó. Y le dijo: levántate, levántate ya. Imagínate esa escena. El ángel, Elías ahí tiró y dijo: levántate ya, muévete, muévete, come y bebe. Elías, sorprendido, voltea y ve esa torta ahí, ve el agua ahí, la toma, se vuelve a dormir. Y vuelve el ángel de Jehová y le dice: levántate, levántate. Y así como le dijo a Elías: levántate, hoy te dice Arturo: levántate. Hoy te dice Carlos: levántate. ¿Por qué? Porque Elías tenía un largo viaje que seguir todavía. Pero dice que se levantó, comió y bebió. Y algo muy, muy bonito, algo que realmente impacta, dice: y fortalecido con aquella comida, caminó, chécate, 40 días y 40 noches, sin descansar. ¿Quién hizo ese cambio, hermano? Por supuesto que no fue Elías, fue el mismo Dios. Y eso mismo sigue haciendo el día de hoy con nosotros. Hoy nos dice: Caleb, come, bebe, porque tienes un largo viaje todavía. Quizá el día de hoy alguno de ustedes llegó aquí sintiéndose roto, pensando que ha desperdiciado su vida o que no hay un futuro. Pero el Dios de Elías, tu Dios, ese que hoy mora en tu corazón, sigue transformando tu vida. Vivimos en una generación donde muchas personas luchan en silencio con la tristeza, con la ansiedad y a veces hasta con la depresión. Y muchas veces dentro de la misma iglesia existe la idea equivocada de que un cristiano nunca debería de sentirse así. Pero la palabra de Dios nos demuestra lo contrario. Elías sintió deseos de morir. David escribió salmos llorando delante de Dios. Job maldijo el día que nació. Jeremías fue llamado el profeta llorón, ¿recuerdas? Incluso nuestro Señor Jesucristo, en el huerto del Getsemaní, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te imaginas esas palabras de Jesús? Hoy nosotros vemos a Jesús como nuestro Salvador,
Pero ¿qué hubieras pensado si tú hubieras estado en esa escena? Imagínate que estás ahí con Jesús, lo ves, y Jesús diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él lo sintió. Y eso, si lo quieres leer, te dejo el dato, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 38. Léelo en tu casa y medítalo. Sentir tristeza profunda no significa falta de fe. Lo importante es qué hacemos con esa tristeza. Y te lo vuelvo a repetir. Sentir tristeza profunda no significa falta de fe. Lo importante es qué hacemos con esa tristeza. Elías se escondió, pero Dios fue por él. David huyó, pero Dios no lo soltó. Job lloró, pero Dios restauró su vida. Y si Dios hizo eso con ellos, ¿no crees que lo puede hacer también contigo? Dios no minimiza nuestro dolor, pero tampoco quiere que vivas para siempre dentro de ese dolor, porque la cueva nunca va a ser tu destino. ¿Por qué no volteas con el de al lado y le dices: la cueva nunca va a ser tu destino? Y ahora me gustaría que observemos algo que puede cambiar nuestra manera de ver esos procesos difíciles en nuestra vida. Dios siempre entra en la cueva antes de sacar a la persona de ella. ¿Cuál es tu cueva? Porque Dios va a entrar a esa cueva por ti. No importa cuál sea esa cueva. El Señor tiene el control. Y eso es hermoso, porque Dios no gritó desde afuera: Elías, sal de ahí. No, primero vino a buscarlo. Y esa es una gran diferencia. Dios no espera a que nosotros salgamos adelante solos. Él entra a ese dolor, Él entra a esas lágrimas, entra a esas noches de insomnio, entra a esos pensamientos, aun cuando ellos sean muy profundos. Y ahí donde nadie más puede entrar. En medio de todo eso, Él se hace presente. Dios nunca abandona a un hijo que está pasando por un proceso. Y yo te pregunto a ti, iglesia, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tienes duda que Dios te va a abandonar? Por supuesto que no, Dios no te va a abandonar nunca. Dios nunca abandona a sus hijos. Y ahora vamos, por favor, al libro de Isaías nuevamente. Ahora al capítulo 41, al versículo 10. Y ese versículo es hermoso, y yo creo que ya lo has leído antes, tal vez lo tienes memorizado, tal vez lo escuchaste de la boca de alguien. Y dice su palabra. ¿Me acompañas a leerlo? ¿Lo leemos juntos? Amén. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Noten que Dios no dice: nunca tendrás miedo. Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí? La diferencia no es la ausencia de problemas. La diferencia es la presencia de Dios dentro de tus problemas.
Y en nuestro texto base seguimos leyendo y dice, y vino a él palabra de Jehová. En el versículo 9, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y se los voy a seguir leyendo, hermanos, porque lo mismo nos sigue preguntando el Señor, ¿qué haces aquí? Y es que el ¿qué haces aquí? No era una pregunta porque Dios no supiera dónde estaba Elías. Era una pregunta para que Elías examinara su propio corazón. ¿Qué haces aquí? Y permítanme decirles algo, hermanos, algo de verdad con mucho amor. Hay personas que ya se acostumbraron tanto a vivir en su dolor que han hecho de él su identidad. Ya no dicen, estoy pasando por un momento difícil. Ahora dicen, así soy. Yo siempre he sido así. Yo siempre he sido depresivo. Yo nací para sufrir. Pero eso no es lo que Dios dice de ti. Dios nunca llamó a ninguno de sus hijos por su herida. Los llamó por su propósito. A Simón lo llamó Pedro y pescador de hombres. A Gedeón lo llamó esforzado y valiente cuando él se sentía el más pequeño. A Jeremías le recordó que antes de nacer ya tenía un propósito. Y a David lo llamó rey cuando todavía era pastor. Dios no mira únicamente lo que eres hoy, mira aquello en lo que te convertirás si permaneces en sus manos. ¿Se entiende, verdad? ¿Me sigues? Esto es, si permaneces en sus manos. Sigue la lectura en el versículo 10. Y aquí se pone mejor, hermanos, todavía. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La cueva puede explicar dónde estás, pero nunca va a definir quién eres. Tu identidad no está en la herida, tu identidad está en Cristo Jesús, quien debe de ser tu celo. ¿Qué es tener celo de Dios? Es tener celo por sus cosas. Es una devoción intensa, una pasión ardiente y un deseo ferviente de honrar a Dios. Decía mi hermano Francisco hace un rato que habíamos quedado bien con el señor Cristiano Ronaldo, con el señor Messi. Pero con Dios, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa intimidad tuya con Dios? Si tenemos pasión por cosas del mundo que no deberíamos de tener, ¿por qué no podemos tener pasión con las cosas de Dios? ¿Por qué no podemos tener pasión con el servicio a Dios? ¿Por qué no podemos tener pasión con ser humildes delante de Dios? Hermanos, cuando Cristo toma una vida, siempre la conduce de la cueva al propósito. Hermano, tu propósito principal no es ser cristiano. Te lo vuelvo a repetir, tu propósito principal no es ser cristiano, sino vivir una vida que refleje ese celo
por las cosas de Dios. Que no tan solo aprendamos de su palabra, sino que la pongamos por obra, que la pongamos en práctica, que la pongamos por acción. No se trata de venir ocasionalmente a las reuniones. No se trata de venir los domingos y decir que venimos a escuchar de la palabra de Dios y realmente no estamos escuchando, no a la persona que se para aquí, sino a Dios. Tu propósito principal no es ser cristiano, sino reflejar lo que dices que eres. El celo al venir a las reuniones es rendirle alabanza y adoración, alimentarnos de la palabra de Dios, de su mensaje que tiene para tu vida. Porque a veces decimos, es que el Señor no me habla, es que ¿cómo escucho la voz de Dios? No la escuchas, hermano, porque no quieres escucharla, porque el Señor está ahí hablando constantemente a tu vida. Tener celo por las cosas de Dios es servirle con honra. ¿Sabes cómo? Dándole toda la gloria a Él. Buscar servirle a Él, no ser servido. Quiero pedirte, hermano, que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momento. Imagina que estás dentro de una cueva. No miras nada. Estás dentro de ella. Está oscuro, hace frío y no se ve salida. Todo está en silencio. Y de pronto se escucha una voz. Es la voz del Padre diciendo: hijo, hija, ¿qué haces aquí? Escucha esa voz. Él te está diciendo: hijo, hija, ¿qué haces aquí? Abre tus ojos. Esta pregunta que hace el Señor no es para avergonzarte, sino porque quiere llevarte al lugar para el cual tú fuiste creado. Quizá llevas demasiado tiempo viviendo encerrado en el miedo, en la culpa, en la tristeza, en el resentimiento. Pero hoy la palabra nos dice claramente: no naciste para vivir escondido. Te llamé para cumplir un propósito. La cueva, hermano, la cueva solamente fue una etapa. Las cuevas no pueden ocultarte de Dios. Tal vez de las personas sí, pero nunca de Dios. No permitas que una herida te robe el propósito. No permitas que el resentimiento contra aquella persona robe el propósito que Dios tiene para tu vida. No permitas que una decepción te haga abandonar el llamado. Levántate, confía, camina, porque el mismo Dios que fue y sacó a Elías de esa cueva
hoy te está hablando y quiere sacarte de ella. Levántate, levántate y confía, porque ese mismo Dios hoy te encuentra a ti. Es momento de decir como Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. No lo digas de labios para afuera, dilo desde aquí, y que tus acciones concuerden con lo que dices, porque nuestro Dios no llama a personas perfectas. Dios es muy curioso y llama a personas dispuestas. Y cuando alguien pone su vida en las manos del Señor, Él siempre lo lleva de la cueva al propósito. Ponte de pie, iglesia. Cierra tus ojos. Porque ahora el Señor ya te ha sacado de esa cueva. Porque ahora tú ya no ves obscuridad. Porque ahora sabes que tu identidad es Cristo Jesús. Porque hoy sabes que tu vida el Señor la está cambiando.